Ok, señores. Buenos días. Vamos a hablar de función inversa. Función inversa, ¿ok? Ya habíamos hablado en las clases anteriores de qué es una función, el dominio de una función, el rango de una función, álgebra de funciones, es decir, suma, resta, multiplicación y división de funciones, y la composición de funciones, así es como buscar el dominio de la compuesta, ¿no? Vamos a hablar ahora de función inversa. ¿Qué es la función inversa, no? Que es sea f una función que vaya de un conjunto A al dominio A un conjunto B rango, vamos a suponer que este es el dominio del rango directamente, ¿no? Que asigna a cada elemento de X un único elemento en B. En caso de ser posible, queremos invertir F, es decir, a cada Y de B, regresarlo sin ambigüedad al elemento de X donde provino. A esta nueva función se le conoce como función inversa. Vamos a ver algunos detalles importantes antes de empezar formalmente con esto. Vamos a ver cómo me va con esta pantallita. Fíjense bien lo que vamos a hacer, ¿no? Uno puede tener, por ejemplo, digamos, vamos a hacerlo de manera sencilla. El conjunto de partida A, después lo vamos a hacer con números reales, como se hace, ¿no? Conjunto de llegada B, una aplicación F aquí. Imagínense que este es A, B, C y D. Y esto es aquí 1, 2, 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo puedo hacer una función cualquiera. Imagínense que hago esta función, que a A le asigno 1, que a B le asigno 1, que a C le asigno 2 y que a D le asigno 3. Pregunto, ¿es esto una función? ¿Es esto una función? Sí, ¿verdad? Cumple con la regla que a cada uno de acá, del conjunto de partida A, tiene un único aquí en el conjunto de llegada. La imagen de A es 1, ¿verdad? F evaluado en A me da 1. F evaluado en B me da 1. F evaluado en C me da 2. Y F evaluado en D me da 3. Pero si yo considerara la inversa, es decir, si yo aquí ahora considero, imagínense que yo ahora considero acá de este lado, yo quiero invertir la función. Quiero venir de B hasta A, es decir, quiero una función que vaya así. Pero ahora aquí va a estar B y aquí va a estar A. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos 1, 2, 3. Aquí tendríamos A, B, C y D. Entonces, el 1 iría a parar a A y a B. El 2 iría a parar a C y el 3 a D. ¿Qué ocurre? ¿Es esto? Esta sería F a la menos 1. ¿Es esto una función? ¿Sí o no? ¿Qué dice Karen? ¿Es esto una función F a la menos 1? Por No te eso. oigo. Karen, no te oigo, no sé por qué. Ahí, Ajá, ahí sí te oigo. ya, yo pienso que sí. Tú piensas que sí. ¿Y Abigail? Bueno, como estábamos hablando de la función inversa, o sea, estamos devolviendo los elementos de y a x, pero en Ajá, cambio una función solamente tiene una imagen. Aquí ajá, uno tendría dos imágenes, entonces ajá, por eso estoy entonces, dudando. Pero si es una función inversa, sí sería una no, ahí función. está, este es el Bueno, detalle, ¿no? Claro, esto que yo escribí aquí, que puse f a la menos 1, no me refiero a la función inversa. Esta es la relación inversa. Es como relación. Si yo considero f la relación, que son todos los pares ordenados, que son los pares A1, ¿verdad? B1, C2 y D3, estos pares, ¿verdad? La relación inversa de f a la menos 1 son los mismos pares, pero ahora invierto el orden. 1A, 1B. Esto siempre existe como relación. Lo que pasa es que no siempre la inversa me va a dar una función, que es lo que está ocurriendo en este caso. La f inversa en este caso, esta que tengo aquí, no es función. ¿Cómo sabe usted que no es función, profesor? Porque aquí, como lo dijo perfectamente Abigail, ¿verdad? El 1 tiene dos imágenes. La imagen de 1 es A y la imagen de 1 es B. Y esto contradice la idea de que una función asigne a cada elemento de partida una única imagen. Entonces, si bien existe la relación f inversa, no es una función. ¿Ok?
Entonces eso nos pone a pensar un poco, ¿no? Nos pone a pensar un poco. Déjame subir un poquito esto. Nos pone a pensar un poco. ¿Qué debe ocurrir para que efectivamente yo pueda considerar la inversa como una función? Vamos a ver. Yo tendría que agarrar aquí A, aquí B, dos conjuntos, ¿verdad? Entonces, si yo sé que hay un elemento aquí que tiene dos imágenes, no es función. Pero, por ejemplo, si yo pongo aquí A, B, C, y aquí pongo 2, 1, 3. Entonces, si la imagen de A es 1, si hay dos elementos del conjunto de partida que tienen la misma imagen, la inversa no es función. Queda menos 1, no es función. Existe como relación, pero no es función. No puede ocurrir esto. ¿Qué otra cosa no puede ocurrir? No puede ocurrir, por ejemplo, que aquí esté A y aquí esté B, que tú tengas 2, 1, 3, aquí triángulo, cuadrado, círculo, el 2 vaya a parar, vamos a poner un 6 acá. Todos tienen imagen, ¿verdad? Todos tienen una sola imagen, pero hay un elemento aquí que está sobrando, que no tiene imagen, ¿verdad? Que no es imagen de nadie. Esto es función. Esto que tengo aquí es función. R es una función. Sin embargo, como yo considero la inversa, la relación inversa, repito, pongo aquí triángulo, cuadrado, círculo y 6, ¿verdad? Entonces el triangulito iría a parar al 2, el cuadradito iría a parar al 1, el circulito iría a parar al 3, y el 6 no tendría imagen. Entonces esta R menos 1 tampoco sería función, porque todo el conjunto de partidas tiene que tener imagen, ¿verdad? ¿Están conmigo en eso? Entonces, uno se da cuenta que hay dos detalles fundamentales para que algo sea función, para que tenga sentido hablar de la inversa como una función. Primero, que no ocurra este fenómeno, que no haya dos elementos del conjunto de partida que tengan la misma imagen, ¿verdad? Y que no sobren elementos en el dominio, en el conjunto de partida, ¿verdad? Eso tiene un nombre en matemática. Eso no se dice así tan alegremente como dijimos ahorita. Es una forma habitual de decirlo, pero eso se llama función inyectiva. Función inyectiva es aquella que no tiene esa condición de que dos elementos del conjunto de partida tengan una misma imagen. Es decir, dice una función inyectiva si f de A igual a f de B implica que A igual a B. O dicho de otra manera, de forma más simple, si A es igual a B, si A es diferente de B, eso implica que f de A es diferente de f de B. Es decir, dos elementos diferentes en el conjunto de partida A y B tienen que tener imágenes diferentes. No pueden tener la misma imagen. ¿Ok? Esto sirve para garantizar que cuando yo me devuelva con la inversa, no tenga el problema que haya un elemento que tenga dos imágenes. Entonces uno pide la condición de inyectividad. Y la segunda condición se llama sobreyectividad, que el rango de la función sea todo el conjunto de llegada. Una función es sobreyectiva si el rango de la función f es todo B. Una función f que vaya de A en B. Es decir, si el rango es todo el conjunto de llegada. Dicho de otra manera más sencilla, no hay posibilidades de que haya un elemento del conjunto de llegada que no sea imagen de nadie. O sea, se quita A, B, C, D, aquí, qué sé yo, 2, 1, 3, 4, todos tienen que tener imagen. ¿Ok? No puede sobrar nadie aquí. Eso garantiza que cuando yo considere la inversa, no va a ocurrir que haya un elemento del conjunto de partida que no tenga imagen. Porque cuando uno considera la relación inversa, lo que hace es cambiar el rol, cambia el orden de los pares ordenados, es decir, el conjunto de partida se convierte en conjunto de llegada del de llegada en partida. Entonces, uno se da cuenta con esos detalles que les he comentado ahí, que para que una función tenga inversa, debe ser inyectiva y debe ser sobreyectiva. Eso es lo que se conoce en matemáticas como biyectividad. Una función tiene inversa si es biyectiva. Y cuando uno dice tiene inversa, se refiere a que la inversa es una función, porque como vimos antes, como relaciones siempre tienen inversa. Lo que pasa es que la inversa no siempre es una función. Si yo quiero que la inversa sea también una función, debe ser la función original, la f, tiene que ser una función biyectiva. Es decir, inyectiva y sobreyectiva.
Esto hecho en jugueticos y muñequitos y circulitos, como dice aquí, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a trabajar con pelotitas y esas ni con dibujitos de eso, vamos a trabajar con funciones reales de variable real, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando uno trabaja en el plano? Por ejemplo, si yo tengo esto. ¿Cómo se hace una función inyectiva? Una función es inyectiva si trazo una recta paralela al eje de las X, corta el gráfico en un único punto. Si esta función corta el gráfico en dos puntos, fíjense que si es función, ok, por si acaso, ¿no? Esto es función. Porque cada elemento del conjunto de partida tiene una única imagen. Sin embargo, aquí hay un elemento, digamos que es el 3, que tiene dos imágenes. Aquí está, por ejemplo, menos raíz de 3. Aquí está raíz de 3. Tengo un elemento que es el 3 que tiene dos imágenes, mejor dicho. Hay dos elementos cuya imagen es 3. Esta función es f de x igual, por ejemplo, x cuadrado. Si tú calculas la raíz, el cuadrado de la raíz cuadrada de 3, eso te da 3 cuadrado. Y si tú calculas el cuadrado de la raíz menos raíz cuadrada de 3, también te da 3. Entonces, esto está ocurriendo, el fenómeno aquí, como el dibujito que ya hemos hecho antes, sería algo así, ¿no? Aquí está raíz de 3, menos raíz de 3, y los dos tienen la misma imagen que el 3. Obviamente esto no es inyectivo. Es una función, porque cada elemento del conjunto de partidas tiene una única imagen. Recuerda, si quieres ver que algo es función, traza rectas paralelas al eje de las Y, y si corta la curva en un único punto, tiene que es función, ¿no? Aquí vemos que sí es una función. Efectivamente, cualquier paralela acá, corta la curva en un punto. Pero no es inyectiva. Entonces, un criterio para saber si una función es inyectiva, un criterio geométrico, es que una recta paralela al eje de las X corte la curva en dos puntos. ¿Están conmigo en eso? ¿Alguna pregunta por ahora? Samuel, ¿todo bien? Matías. Sí, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, vamos a las transparencias de la presentación nuevamente para seguir con la presentación. Ya ahí les di la idea central de lo que vamos a hacer hoy. Vamos a estudiar funciones inversas, ¿no? Queremos ver entonces que cuando yo invierta, lo que me dé también es una función. Y eso se llamará función inversa en ese caso. ¿Cuál es la definición? Primero tenemos que definir qué es una función inyectiva, porque como les dije, uno de los requisitos para que alguien sea invertible es ser inyectiva, ¿no? Una función f definida de a en b es inyectiva o también 1 a 1, se le puede conocer de dos maneras. 1 a 1 es otra manera de decir que es inyectiva, es lo mismo, ¿no? Si dos elementos del conjunto de partidas son diferentes, sus imágenes son diferentes. Dicho de otra manera, no hay posibilidad de que dos elementos diferentes del conjunto de partida tengan la misma imagen. No hay dos flechas que salgan de aquí que lleguen al mismo punto acá. Esto no va a ocurrir. Si esto ocurre, esto no es inyectivo. Siempre que tiene que salir elementos diferentes acá. Hay un criterio para saber si una función es inyectiva, que se llama criterio de la recta horizontal, que les acabo de explicar. Que si uno traza una recta paralela al eje de las X, es decir, una recta horizontal, ella debe cortar a la curva o al gráfico de la función a lo sumo en un punto. Tiene que cortarlo en un único punto. Si lo corta en más de un punto, ya no es una función inyectiva. Por ejemplo, esta función es inyectiva. Usted conoce el gráfico. Cualquier recta paralela que usted trace aquí siempre corta la curva en un único punto. La parábola que dibujamos antes no lo es. Esta no es inyectiva. Traza una paralela aquí y corta la curva en dos puntos diferentes. Eso no es inyectiva. ¿Ok? Entonces, repito, ¿qué es una función inyectiva? Una función inyectiva es una función que asigna a dos elementos diferentes del conjunto de partida siempre imágenes diferentes en el conjunto de llegada. El criterio geométrico o gráfico para saber si una función es inyectiva es traza una recta paralela al eje de las X o una recta horizontal. Si corta la curva más de un punto, no es inyectiva. Si la corta en un único punto, sí es inyectiva. Uno puede restringir la función para obtener una que sea inyectiva. Fíjense lo que pasa acá. Si esta función en todo este dominio no es inyectiva, ¿verdad? Porque el conjunto de partida es todo R. Pero si yo digo nada más considera la de 0 más infinito hacia adelante, de aquí en adelante, nada más este pedazo de curva, esta sí es inyectiva, ¿verdad? Entonces uno puede quedarse con una parte del dominio, considerar la función definida nada más en 0 más infinito, que es una nueva función porque cambió el conjunto de partida, ¿no?
pero esa sí va a ser inyectiva, que es esta que tengo aquí. Eso se hace mucho cuando no tenemos una función inyectiva y queremos buscar la inversa. Restringimos el dominio, el conjunto de partida, para hacer un conjunto de partida más pequeño, en el cual la función sí sea inyectiva. Como una observación tenemos que si la función es monótona, ella es inyectiva. Una función que sea monótona siempre es inyectiva, ¿ok? Estamos claros en eso, ¿no? Si la función siempre crece, si la función baja, hay posibilidad que haya dos cortes, pero si la función siempre está subiendo, nunca va a haber dos cortes con las rectas paralelas. Y si siempre está bajando, lo mismo, siempre las rectas cortan en un único punto. Entonces las funciones monótonas son siempre funciones inyectivas. Las funciones monótonas son aquellas que nosotros podemos buscar la inversa más fácil, ¿no? Entonces vamos a decir una función f de a en b es una función inyectiva de dominio A y rango B. ¿Ok? Fíjense que no pedimos que fuera sobreyectiva, porque ya yo estoy diciendo que el rango es todo el conjunto de llegada. O sea, yo incluí en la definición, incluí la noción de sobreyectividad de manera simulada. Porque el conjunto de llegada pudiera ser un conjunto más grande que B, pero estoy diciendo que el rango es todo B, es decir, que aquí no está sobrando ningún elemento en el conjunto de llegada. Todos tienen imagen. ¿Ok? Por si acaso, ¿no? Esta función, cuando uno dice que va de A en B, que es inyectiva, con rango B, está diciendo que es biyectiva, porque el rango ya es todo el conjunto de llegada. ¿Estamos claros? ¿Está claro eso, Abigail? Fíjate que dijimos que era sobreyectiva cuando el rango es igual al conjunto de llegada. Pero si estoy diciendo que el rango es B y el conjunto de llegada es B, aunque no dije que era sobreyectiva, implícitamente estoy metiendo la sobreyectividad por debajo de cuerda. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a trabajar con una función inyectiva, que el rango sea todo el conjunto de llegada. Se llama inversa de la función a la función que va de B en A y que satisface que X es f a la menos 1 de Y si solo si Y es igual a f de X. ¿Ok? Esa es la inversa. Como una fórmula de despeje, digamos así. Realmente la definición formal es que la composición me dé la identidad. Que yo componga f con f a la menos 1 y me dé la identidad y f a la menos 1 con f me dé la identidad. ¿Ok? Esto que tenemos aquí. ¿Ves? ¿Ves? Si tú tienes esta expresión, ¿verdad? Y aplicas f de x sería f a la menos 1 de f. O sea, esto que tienes aquí. Esto sería x y esto sería y. Entonces, esto es la composición. No está dicho, pero es lo mismo. Este es f a la menos 1 compuesto con f y este es f compuesto con f a la menos 1. Y me da en ambos casos la identidad, ¿no? Esto aplicado a x me da el mismo x, que es la función de identidad aplicado a x. Y este aplicado a y me da el mismo y, que es la identidad de y. ¿Ok? Entonces una función es invertible si cuando yo hago la composición con la candidata o con la supuesta inversa, esa composición me da la identidad, me da el mismo X o el mismo Y según el caso. ¿Estamos claros? ¿Está ahí todo? Naomi, ¿está ahí? ¿Sí está claro todo eso? Sí, profe. Y Matías me dejó por el espejo así. Matías está ahí. Ahí viene, está bien, ok. Seguimos entonces. ¿Cómo buscamos la inversa? Siempre es importante, si ya sé qué es la inversa y sé cómo se define la inversa, que yo determine cómo rayos hago para buscar la inversa. ¿Cuál es el método para buscar la inversa? Yo les estoy dando aquí un algoritmo. Pasos específicos para hallar la inversa. Primer paso, resuelva la ecuación y igual f de x para x en términos de y. Dicho en forma más sencilla, dada la ecuación y igual f de x, despeje x en términos de y. ¿Ok? Segundo paso, una vez que tenga el despeje, intercambie la variable x por y para obtener la inversa. Bien sencillito, ¿no? Lo que pasa es que hay que saber si la inversa existe, ¿no? Tienes que ver si cuando tú despejas efectivamente tiene inversa, ¿no? Y para graficar la inversa, se utiliza la regla, lo que se llama la reflexión respecto a la recta y igual a x. Si esta es la función f, la inversa es la reflexión respecto a la recta y igual a x. La reflexión simétrica, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de eso aquí en mi pizarrita nueva de OneNote que estoy utilizando ahora. Vamos a ver. Vamos a suponer que yo le doy la función f de x igual 3x más 2. Una función muy sencilla. ¿Será esta función invertible? ¿Tendrá inversa? Bueno, para hallar la inversa, vamos, primero hay que ver que es inyectiva, ¿no? Veamos que es inyectiva.
¿Cómo sabes que es inyectiva? Bueno, partes de f de a igual a f de b y tienes que llegar a que a es igual a b. Si f de a es igual a f de b, quiere decir que 2a más, perdón, 3a más 2 es igual a 3b más 2. Y aquí vamos a despejar. El 2 y 2 se cancelan, ¿verdad? Me queda 3a igual a 3b. El 3 se cancela y me queda que a es igual a b. Partí de f de a igual a f de b, llegué a quedar igual a b, concluyo que f es inyectiva. Entonces, para que sea proyectiva, solamente tengo que tomar el rango, todo el conjunto de llegada, y esta función sabemos f, que es una recta, va de r en r, y el rango es todo r. Entonces, esta función ya sabemos que es sobreyectiva, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, sabemos que es sobreyectiva. Pero para la sobreyectividad, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Que directamente nos busca la inversa, ¿no? Fíjense la estrategia. Y igual a esto. Voy a despejar x como función de y. Ese es el paso 1, recuerden. Paso 1, despejo x como función de y. Despéjeme de x ahí. ¿Cómo le quedaría si usted despeja x en función de y? ¿Cómo quedaría? Fácil, ¿no? Paso el 2 a restar. Paso el 3 a dividir. X me da y menos 2 sobre 3. Entonces, esta es la imagen para el y respecto a x. Entonces, mi f inversa de x, cambio aquí la variable y por x, me quedaría x menos 2 sobre 3. Esta es mi función inversa. ¿Ok? ¿Cómo sé yo que esa es la inversa? Yo la hice, bueno, ustedes están confiando en mí, pero yo debería verificar, aunque no me lo pidan en el examen, yo creo que es bueno acostumbrarse a verificar para estar seguro que tengo mi nota completa, que eso efectivamente es la inversa. Yo tendría que hacer la composición de f con f a la menos 1 en x y debería darme el mismo x. Bueno, aquí sería en y en todo caso, ¿no? Pero no importa. O puede calcular f a la menos 1 compuesto con f en un x debería darle x. ¿Sí? Vamos a ver si es verdad. Si hay alguna pregunta me dicen, ¿ok? ¿Cuánto me dio f? ¿Cuánto era f? F de x era 3x más 2, ¿verdad? Y f a la menos 1 me dio x menos 2 sobre 3. ¿Qué sería f evaluado en f a la menos 1 de x? Vamos a ver qué sería esto. Esto sería f evaluado en x menos 2 sobre 3, ¿no? Pero ¿qué hace la f? La f lo que hace es que f de lo que usted coloque aquí en el argumento va a ser 3 veces eso que usted coloca ahí multiplicado por 2. Entonces esto sería igual a 3 veces lo que está en el argumento, que en este caso es x menos 2 sobre 3, más 2. Cuando usted saca sus cuentas, esos 3 y 3 se cancelan, ¿verdad? Le da x menos 2 más 2, 2 y 2 se cancelan y eso le da x. Acaba de descubrir que efectivamente se cumple esta identidad. O sea que eso que usted sacó ahí sí es la inversa. ¿Ok? Para verificar que algo es la inversa, hago la composición y verifico que me da x. ¿Ok? ¿Están todos conmigo ahí? ¿Qué pasa si yo hago otra función? Por ejemplo, vamos a suponer que yo les digo a ustedes la función f de x igual 3x cuadrado menos 2. ¿Tendrá esta función inversa? F, vamos a poner f definida de 0 más infinito a r. ¿Qué haríamos? Parto de la ecuación, ¿verdad? Despejo x, ¿verdad? Paso el 2 a sumar. Aquí me va a quedar y más 2 sobre 3 igual x cuadrado. Y cuando saco la raíz me queda valor absoluto de x igual a raíz cuadrada de y más 2 sobre 3. Aquí puedo poner más menos o coloco el valor absoluto. Esto lo que significa es que el x tendría dos valores, ¿verdad? O sea que no tendría tal como tal función inversa. Esta función de hecho no es inyectiva.
Sin embargo, dado que la función está definida en 0 más infinito, el x que estoy tomando siempre es positivo, mayor o igual que 0. Por lo tanto, el valor absoluto de x va a ser igual a x siempre. Entonces, en lugar de tomar los dos valores, esto va a ser x. Y si obtengo algo que es una función. ¿Ok? Cuidado. Si el dominio fuese todo R, esto no sería función, porque no tendría inversa, porque no sería inyectiva, ¿no? Tendría dos elementos del conjunto de partida que tienen imagen diferente. Perdón, que tienen la misma imagen. Aclaremos eso. Nótese que si el conjunto de partida no es 0 más infinito, sino, por ejemplo, menos 3 más menos 2 más infinito, o cualquier conjunto que tenga positivos y negativos, entonces F no es inyectiva. ¿Cómo sabe que no es inyectiva? Porque, por ejemplo, si yo tomo un número x igual menos 2 y x igual a 2, tendrían la misma imagen. ¿Cuál era la fórmula para la función? Que la tengo aquí arriba. La función que coloqué ahorita, perdón. La nueva función que puse es 3x cuadrado menos 2, ¿verdad? Entonces, 3 menos 2 al cuadrado menos 2 me daría como imagen 12 menos 2 igual a 10. Y 3 por 2 al cuadrado menos 2 me daría 12 menos 2 igual a 10. Esto significa que 2, la imagen de 2 sería la misma imagen de menos 2. Y obviamente 2 y menos 2 son diferentes. Entonces no cumpliría aquella condición que dijimos que dos elementos del conjunto de partida tienen que tener imágenes diferentes. Esta función no es inyectiva y por lo tanto no tendría inversa. Tiene inversa porque yo restringí a 0 más infinito. Si trabajas en un conjunto que contenga positivos y negativos, no tiene inversa. Cuidado con eso, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta, Franklin? Zambrano, no sé, tienen la cámara prendida, están ahí o se fueron, no. Sí, profe, sí estoy aquí porque no Están puedo ahí. prender. Ah, Solo por eso. ¿y qué se hizo Karen? Se me perdió Karen, no la veo. Ah, aquí ya la vi. ¿Todo bien, Karen? Ok. Vamos a ver si estamos bien. Vamos a ver si es verdad que dijo un ciego. Vamos a ver si vemos. Yo les voy a dar una función a ustedes. F de x igual 3x menos 1 sobre x más 2. Y le voy a pedir, primero, pruebe o verifique que f es inyectiva. ¿De dónde va f? Fíjense, f va a ir de r quitando el menos 2, es el conjunto de partida porque el 2 no está definido, en r. Segundo, determine el subconjunto B de R tal que f a la menos 1 exista. Tercero, encuentre f a la menos 1 y verifique que f a la menos 1 compuesta con f en x da el mismo x. Voy a pausar el video y hagan ustedes esto, por favor. Y ahorita lo resolvemos aquí en el video. Ok, volvamos acá, muchachos. ¿Qué es lo que hay que hacer acá en este caso? Fíjense en lo que vamos a hacer. La primera opción, la opción A, dice es, pruebe que f es inyectiva. Recuerden que f es inyectiva si f de A, para la opción A, ¿no? Para la pregunta 1. Si f de A igual a f de B, hay que probar que es igual a B. ¿Cuánto era f de A? Bueno, ¿cuánto valía f de X? Pues f de X dijimos que era en principio 3x menos 1 sobre x más 2, que lo tengo aquí, ¿verdad? Entonces f de A sería 3a menos 1 sobre a más 2. ¿Sí?
Deslice esto muy rápido. 3x menos 1 sobre x más 2, 3a menos 1 sobre a más 2. Y f de b sería reemplazar la x por b, 3b menos 1 sobre b más 2. De aquí tengo que ver cómo hago para demostrar que a es igual a b. Esto pasa a multiplicar aquí, quedaría 3a menos 1 multiplicado por b más 2. Y aquí quedaría 3b menos 1 multiplicado por a más 2. Saco mi cuenta, distribuyo, aquí quedaría 3ab más 6a menos b más 2. Y aquí quedaría 3ab más 6a, perdón, 6b menos a menos 2, ¿no? Aquí es menos 2 también, ¿no? Aquí es menos 2. Entonces aquí se cancela el menos 2 con el menos 2. Se cancela el 3ab con el 3ab. Y me quedaría nada más, ¿verdad? Me quedaría aquí 6a menos b igual a 6b menos a. ¿Ok? Sí, pero no me he equivocado nada acá. 3a menos 1 por b menos más 2 sería 3ab más 6a menos b menos 2. Aquí sería 3ab más 6b menos a menos 2. Ok. Ahora sería menos b. Ok, entonces que agrupamos. Quedaría 6a, pasa este a para acá sumar, más a, igual a 6b más b. Me daría 7a igual a 7b. Y concluyo que a es igual a b. Por lo tanto, la función es inyectiva, ¿ok? F es inyectiva. ¿Cómo sabe que es inyectiva? Porque a partir de f da igual a f de b, concluí que a era igual a b, ¿ok? Eso era lo primero. Lo segundo, esto era lo más fácil de hacer. Lo segundo era buscar, me fui muy arriba, la inversa, ¿no? O determinar el conjunto B para que sea invertida. Y fíjense que esta función f que estoy definiendo acá, ¿verdad? Está definida de R menos el menos 2 a R, ¿verdad? Fíjense, es como si tuvieses aquí todo conjunto de partida de R, todo conjunto de llegada a R. Menos 2 no tiene imagen por aquí. Entonces, yo tendría que quitar un elemento del conjunto de llegada, que es el que no va a tener imagen, para que tenga, tenga sentido la inversa, ¿ok? Eso es lo que me están pidiendo determinar. ¿Cuál es el conjunto B, el subconjunto B de R, para el cual la función es invertible? Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. No es complicado. Vamos con la segunda parte. La segunda parte consiste en que yo tenga que agarrar y a partir de la expresión f de x igual, ¿cuál era la función? 3x menos 2 sobre x más 3, ¿sí o no? Las dos. Menos dos. 1 sobre x más 2. 3x menos 1 sobre x más 2. Sobre x más 2. Sobre x más 2. Ok, corregimos aquí. Es menos 1. Aquí va bien. 3x menos 1 sobre x más 2. Entonces yo tengo y igual 3x menos 1 sobre x más 2. Voy a despejar de aquí la x, ¿verdad? Este pasa a multiplicar para acá, quedaría x más 2 por y igual a 3x menos 1. Eso lo hicieron, ¿verdad? Distribuyo, quedaría este por este, sería x por y, más este por este sería 2y, igual a 3x menos 1. Agrupo todo lo que tiene x, que sería xy, y este que tiene x pasa a restar. Y de aquel lado quedaría menos 1 menos 2y. Saco factor con un x, quedaría x por y menos 3, igual a menos 1 menos 2y, y termino concluyendo, ¿verdad? Que efectivamente x va a ser igual a menos 1 menos 2y sobre y menos 3. Esto lo hicieron ustedes, muchachos. Sí, ¿verdad? Eso le dio a Matías porque me había dicho que le había dado eso. Entonces, aquí está el detalle, Matías. ¿Cuál es el detalle? Que tú puedes hacer este despeje siempre que este no sea 0. Porque si esto vale 0, no puedes pasarlo a dividir. Entonces, aquí hay que colocar aquí una condición. Con y menos 3 diferente de 0. Una condición. Es decir, y diferente de 3. Esta condición significa que en el conjunto de llegada nunca está el 3.
Entonces tu conjunto de llegada no va a ser todo R, va a ser todo R quitando el número 3. El conjunto B que le estoy pidiendo yo es así, ¿verdad? Podemos concluir aquí. Y igual 3 no tiene preimagen. Es decir, dicho en forma más sencilla, no hay un X, no existe un X en R en el conjunto de partida, en R quitando el 2, ¿verdad? Tal que f de ese X de 3. Por lo tanto, el conjunto B buscado para que sea la función sobreyectiva, B va a ser todo R quitando el 3. Entonces, mi nueva función, f, digamos f sombrero, definida de R quitando el 2 en R quitando el 3, tiene inversa. Y la inversa sería, una cosa aquí, menos 1, menos 2y, menos 2x, perdón, sobre x menos 3. Esta sería tu inversa. ¿Ok, Matías? O sea, es lo que tú tenías ahí, cambias x por y, pero el detalle táctico está en que no puedes dividir por 0, ¿verdad? Y no puede ser 3, entonces hay que quitar a ese número 3, quitarlo del conjunto de llegada. Por eso pedían el conjunto B para que fuese invertido. Lo otro, verificar que efectivamente está bien la cuenta, vamos a verificarlo, es menos 1 menos 2y sobre y menos 3, por si acaso, no se nos olvide. Ahí la tengo de todas maneras. Vamos a verificar que la parte C, que f a la menos 1 compuesto con f en x me da el mismo x, ¿no? ¿Qué sería esto? O si quieres f con f a la menos 1. Esto sería f a la menos 1 evaluado en f de x, ¿no? ¿Qué sería? ¿Qué hace f a la menos 1? Lo que tú le coloques aquí, lo colocas aquí donde está la x, ¿no? Entonces sería menos 1 menos 2 f de x sobre f de x menos 3. Vamos a ver que esto me da x. ¿Cuánto vale f de x? F de x valía, dígame cuánto valía. 3x menos 1 sobre x más 2. Sobre x más 2. Ok. Y aquí sería 3x menos 1 sobre x más 2 menos 3. Saquen ustedes esta cuenta de estas fracciones y vean cuánto da. Lo voy sacando con ustedes aquí para ayudarlos. Sería menos 1, menos 2. Aquí sería 3x menos 1. Y aquí tengo esto, ¿no? Aquí sumo las fracciones, ¿no? Entonces 3 sobre 1, este por este quedaría 3x menos 1, menos 3 por x más 2 sobre x más 2. Sumo aquí las fracciones, este por este sería menos x menos 2, menos 2 por x por 3x menos 1 sobre x más 2. Y aquí debajo me sigue quedando 3x menos 1, menos 3x más 2 sobre x más 2. Cancelo esta, o extremos, como ustedes llaman esos extremos, ¿verdad? Arriba le quedaría menos x menos 2. Esto lo distribuyo, quedaría menos 6x. Y este por este quedaría más 2, ¿verdad? Y debajo me quedaría 3x menos 1. Este por este que sería menos 3x. Y este por este que sería menos 6. Eso me daría entonces 2 y 2 se cancela. Menos 6 menos x sería menos 7x. Y debajo tendrías 3x, 3x se cancela. Menos 1 menos 6 quedaría menos 7. Menos 7 menos 7 se cancela, te daría x. Estoy satisfaciendo que f compuesto con f a la menos 1 me da x. Me da la identidad. O sea que la función está bien calculada, esa es la inversa. ¿Ok? Eso no necesariamente es parte del problema. Yo se lo puedo preguntar, verificar que la compuesta da X. Pero si usted no se lo pregunta, es bueno que usted lo haga para asegurarse que sacó bien las cuentas, que no se equivocó, que efectivamente es el inverso. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Sí, una pregunta. A ver, cuando estaba buscando el subconjunto, el subconjunto de R, Perdón. dijo que R, o sea, era todo R menos el 2, pero no entiendo de dónde le sacó ese 2. El 2 lo saco porque si tú no colocas R menos el 2, ese es el dominio, ¿no?
recuerda que esta función, cuando tú la tienes al principio, vamos a buscarlo aquí, esta es inyectividad de otra cosa, ¿no? Aquí arriba, acá, ¿verdad? Esto no puede ser 0. Por eso quité el -2. ¿Ok? Igual que cuando busqué la inversa, quité el 3 porque no puede dividir por 3. ¿Ok? Esto te lo van a dar a ti. Yo se lo puse aquí. Esto lo van a dar a ti en el problema. ¿Ok? Ok. Vamos con la presentación. Entonces, si no hay más, no hay más Espera, profe, preguntas, yo tengo una pregunta. dime. Profe, en ese F de A y F es igual a FB, yo no entendí de dónde sacó el FB. Cuando yo quiero probar que algo es inyectivo, voy a partir de f de A igual a f de B y debo demostrar que A es igual a B. ¿Estamos claros de ahí, Samuel? Ya. Ahora, ¿cuánto vale ya, f ya. de A? Si esta es la fórmula para f de X, ¿verdad? Ujú. F evaluado en A, en lugar de la X, coloco A. Aquí va una Claro. A, entonces aquí va una A y aquí va una A. Entonces, ¿qué me da? 3A menos 1 sobre A más 2, que es lo que escribí aquí. Ya, sí, sí. Ahí sí, ¿Ves? ya lo entendí, profe. Y si lo evalúas en B, lo mismo. Y lo demás es sacar las cuentas, distribuir hasta que llegues a que A es igual a B. Ya, profe. Gracias. Perfecto. Vamos con la presentación para seguir con esto. Entonces ya vimos cómo graficar la función. Para graficar la función se refleja respecto a la recta y igual a X. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? Uno parecido al que acabo de hacer. La función g de x igual 4x más 7 sobre 2x más 2. Hallar el dominio de g y hallar la inversa, g a la menos 1. Fíjense que no dije cuál es el conjunto de partida y cuál es el conjunto de llegada. Eso me hay que ponerlo de alguna manera. El dominio es fácil de determinar. Es cuando esto sea diferente de 0, x tiene que ser diferente de 5 medios, ¿no? Usted puede sacar aquí la cuenta. Esto es un número real si el denominador es diferente de 0 y si eso es decir, si x es diferente de menos 5 medios. Eso es como hicimos ahorita para quitar el 2, Abigail, que me preguntó, ¿verdad? Sí está ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Lo mismo, ¿verdad? ¿Quieres que este sea diferente de 0? Despeja, ¿verdad? Entonces el dominio es todo R quitando el menos 5 medios. Eso es lo primero. ¿Cómo hallamos la inversa? Bueno, primero hay que ver si tiene inversa, habría que ver si es inyectiva, ¿no? Paso 1, vamos a hacer el despeje directamente, ¿no? Aquí no le pedí que probaran que era biyectiva, ya saben que tiene inversa. Tomo la ecuación, paso esto a multiplicar, distribuyo, agrupo las x de un solo lado de la ecuación, ¿verdad? Es decir, paso este 4x a restar y este 5y para el otro lado del signo menos, saco factor común la x y paso a dividir. Hasta aquí llegamos bien como llegó Matías igualito. Aquí está el detalle, Matías, ¿ves? Aquí se coloca que y sea diferente de 2. ¿Por qué y es diferente de 2? Porque esto de abajo no puede ser 0. Si tú igualas a 0, 2y menos 4 y despeja, y vale 2, ¿verdad? Entonces, eso te dice que para que esa función que tú estás construyendo tenga sentido, y tiene que ser diferente de 2 y ya está en el conjunto de llegada. Entonces, la inversa sería esta, ¿no? Esa sería la inversa, pero ahí no lo digo, en este no lo digo, es bueno aclararlo. La G debe ir de R quitando el menos 5 medio al conjunto de partida en R quitando el 2 al conjunto de llegada. Este sería el dominio, punto de partida y de llegada. Y la G inversa iría, por supuesto, de R quitando el 2 en R quitando el menos 5 medio. Okay, esta es la fórmula para las inversas. Y ahí está el gráfico. Ya eso es más complejo graficarlo, eso no es tan fácil. Así lo hice con computadora, digamos, o con un software, pero ya más adelante veremos cómo graficar. ¿Están conmigo todos ahí, verdad? Es fácil, ¿no? La estrategia. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Observación. Teniendo en cuenta que la gráfica de fenómenos no se obtiene reflejando respecto a la diagonal principal, tenemos los siguientes resultados. Si f es creciente, la inversa es creciente. Y si f es decreciente, la inversa es decreciente. Este es un resultado importante que podemos hacer uso de él. Lo estoy dando como una observación, pero siempre que una función sea creciente, la inversa también va a ser creciente. Y si f es decreciente, la inversa también es decreciente. No se les olvide eso, que vamos a hacer uso de eso más adelante. Y aquí tienen una listica de problemas para que ustedes hagan. Más completo, ¿no? Esto es para que practiquen composición, que no lo he dado la clase pasada, vayan haciéndolo. Saquen una foto, tomen una foto a la pantalla y vayan haciendo estos problemas de tarea respecto a función inversa y composición y todo esto, ¿no?
Lo primero es dominio, para que busquen dominio. No sé si se los dejé en la clase pasada propuesta. Creo que les dejé estos propuestos o no, Abigail, ¿no te acuerdas? Creo que sí. Estos ejercicios no. Estos fueron no. Ah, otros. ok. Entonces hagamos esto. Esto es hallar la composición y los dominios. Y aquí están en la segunda página. Saquen una fotito a eso con el celular para que lo tengan ahí o capturen la pantalla, como usted prefiera. ¿Ya? ¿Ya capturaron la pantalla? Sí, profe. Abigail no. Abigail, espera que Abigail saque la captura de pantalla. Ya es para quitar la imagen de aquí para que quede. No. Ya. ¿Listo? Si no, con el celular. De todas maneras, te va a quedar la clase grabada. Acuérdate que yo les voy a mandar el link con la clase, pero ahí lo pueden ver. Y todo esto que estamos hablando, lo estamos viendo en video. Entonces, tú ves esto de nuevo, pausa el video y lo copia. No hay problema, ¿ok? No hay tanto problema con eso. Y la segunda imagen sería esta, ¿no? Que es para allá inversa, ¿no? En cada uno de esos casos, grafique, haya la inversa y haga la gráfica. ¿Ok? Estas son fáciles de hacer porque son parábolas, cúbica, ¿ves? Fíjense que esta es una parábola que sabemos que no es inyectiva, ¿verdad? Pero está definida en cero más infinito. Aquí sí no hay problema de inyectividad. ¿Ok? Esta es parecida a la que les hice en clase hoy, muy parecida, igualito, el mismo modelo, ¿no? Este es de una raíz, este también es para despejar sencillito. No son problemas difíciles. Son problemas que ustedes pueden hacer sin ninguna dificultad en una tardecita trabajando sin problema en eso. No les he subido ningún link para la tarea, pero voy a pedirles la tarea en físico la clase la semana que viene. En la clase me las llevan todas en físico para yo corregir. ¿Se lo oyeron? Yo tengo una pregunta. Dime, Matías. Para su materia vamos a necesitar un cuaderno que solo sea de su materia, porque por ejemplo yo compré un cuaderno que lo dividí en dos, que es para dos materias, entonces la mitad va Mira, a yo te ser... voy a ser honesto, ¿cómo trabajo yo? A mí me da igual donde usted copie la clase. Si usted no tiene plata y tiene páginas de reciclaje y escribe por detrás, yo tenía un amigo que estudió con páginas que escribía entre dos líneas, porque no tenía cómo comprar papel, ¿no? Entonces, si tiene un cuaderno para vamos a tener, no importa. Con tal que le quepan todas las clases ahí, igual yo les voy a dar la presentación, igual van a tener la clase en video, bueno, ahorita que es online, cuando sea presencial van a tener la clase en la pizarra. Usted coge si quiere escribir, yo no le voy a revisar cuaderno a nadie. Yo lo que voy a revisar es que me entreguen la tarea y el examen. ¿Ok? Usted ve cómo quiere copiar su clase. Si tiene un solo cuaderno para dos, es más, yo he visto en la universidad como hay estudiantes que botan cuadernos y dejan muchas páginas en blanco. Eso no se hace. Eso es dinero, papel. Hay mucha gente que no tiene cómo estudiar. Agarren ese cuaderno y sigan copiando ahí. Yo tengo un mismo cuaderno hasta que me dure. Cuando se acaben las páginas, hasta ahí llegó el cuaderno. Ahora, si el profesor me va a pedir el cuaderno para revisar, eso es en el colegio. Yo no lo hago así en la universidad. En el colegio es que el muchacho tiene todo ordenadito, bonito. A mí, yo soy súper desordenado. Cuando van mis clases presenciales, verán que yo escribo desordenado y lo han visto aquí en la pizarra. A mí me interesa más el fondo que la forma. Si la carátula del libro es fea, está roída, pero por dentro el libro es de calidad, vale. Si la carátula es bonita, está forrado y arregladito, pero por dentro nadie leyó el libro, está nuevecito en su sobrecito con el plastiquito y todo, nadie lo leyó, no sirve para nada. O sea, ¿qué haces tú con un libro que nunca leíste? Entonces, todo eso son consejos que les doy. Obviamente, si ustedes hacen las cosas arregladitas, mejor. Porque para mí eso es un defecto. O sea, yo soy desordenado y eso no es bueno. Si son ordenados, pues mejor. Pero si tienen que sacrificar entre ser ordenado y estudiar y aprender a hacer las cosas bien, mejor que hagan las cosas bien aunque sean desordenados. Si tienen las dos, mejor. ¿Ok? De Entonces, con acuerdo, respecto al cuaderno, gracias. tranquilo, Matías, tu cuaderno como tú prefieras. Vamos a ver qué sigue acá. Funciones exponenciales. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Sí, sí nos da tiempo. Voy a grabar, voy a pausar hasta aquí y después grabo unos segundos video con él. Hasta aquí dejamos esta parte de función inversa. Ahí tuvieron un ejercicio, problemas, 3 modelos de funciones diferentes. Practiquen por favor eso y seguimos en la siguiente clase. Saludos a todos.